Hola estudiantes de Lengua Española 2, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad 1 y vamos a estudiar el sintagma verbal como el principal organizador de la conformación oracional y los papeles temáticos del predicado. Veamos y analicemos estos ejemplos. María teje una bufanda. María admitió su error, finalmente. A María le gustan los bailes de carnaval. El perro de Juan murió el año pasado. Nació la hija de Pedro, ayer. Juana conversa con sus estudiantes de biología. La tormenta destruyó gran parte de la ciudad. No sé si ustedes recuerdan que cuando aprendíamos análisis sintáctico, nos enseñaban que una manera de reconocer el verbo era identificando la palabra que nos indicaba la acción. Tomemos el ejemplo de María teje una bufanda. ¿Cuál es la palabra que nos indica la acción? El verbo teje. Otra pregunta que nos hacíamos era, ¿quién realiza la acción? Así podíamos saber cuál era el sujeto de la oración. ¿Quién realiza la acción? En esta primera oración es María. Entonces María es el sujeto. ¿Quién realiza la acción? Todo el resto sería el predicado. Ahora, si pasamos al resto de los ejemplos, vamos a ver que el verbo admitir no indica una acción, sino que es un proceso mental, psicológico, y el verbo gustar tampoco indica una acción, es un estado de María, o el verbo morir tampoco indica una acción, y menos un perro que en realidad no está realizando la acción de morir, sino que está padeciendo ese hecho, es un estado, pasa de un estado al otro, hay una transformación. O lo mismo conversar o destruir, como en el caso de la tormenta, destruyó gran parte de la ciudad. En aquel momento, cuando yo lo aprendí, que me sirvió una manera autómata de reconocer cómo funciona en el análisis sintáctico, hoy en día que estamos aquí para buscar significados, nos sirve hasta cierto punto. Y es lo que estamos tratando de ver hoy, de tratar de entender que los verbos no todos indican acción, que los sujetos no todos realizan la acción y que cada verbo tiene un significado y busca argumentos para poder realizar ese significado. ¿Qué vamos a estudiar entonces? Vamos a estudiar la configuración sintáctico-semántica de la oración en tanto unidad gramatical fundamental en la construcción de significado. Vamos a estudiar el verbo como estructurador de la oración. También la relación jerárquica de los constituyentes dentro de la oración. También los argumentos que exige el verbo según el aspecto sintáctico, que sería la función oracional, verbo núcleo, por ejemplo, y su aspecto semántico, su significado. También los esquemas oracionales según el tipo de verbo o sintagma verbal y la estructura argumental y estructura temática que exige. También la clasificación de papeles temáticos según Bosque y Gutiérrez. ¿Para qué lo estudiaremos? Bueno, según Albano, Crespo, Belart y Vaninetti, que son unas lingüistas que estudian para qué sirve la gramática, lo estudiaremos porque el reconocimiento de la relación sintáctico-semántica de los constituyentes o componentes de las oraciones facilita, según ellas, una mejor comprensión del pensamiento ajeno y una más adecuada formulación del propio. Incide en el pensamiento cognitivo y en el pensamiento crítico. El verbo como estructurador de la oración. Veamos estos ejemplos. Juan trabaja de lunes a viernes. El gato de Juan es un buen empleado. Juan, comimos una manzana de postre durante el almuerzo. La sala de teatro se cierra por falta de presupuesto ayer.
María les regaló un pantalón a su esposo. A María le duele la cabeza. Como vemos, algunos ejemplos acá tienen problemas de problemas de gramaticalidad, pero también de uso inapropiado de la combinación léxica. El primero, Juan trabaja de lunes a viernes. Vemos que la construcción sintácticamente es correcta y hay gramaticalidad. En el segundo caso, el gato de Juan es un buen empleado. Ahí no tenemos una colocación léxica correcta, porque el gato no puede ser un buen empleado, por lo menos en este contexto, ¿sí? O Juan, comimos una manzana de postre durante el almuerzo. No es comimos, Juan comió. Nosotros comimos. No hay una concordancia entre el sujeto y la conjugación del verbo. O la sala de teatro se cierra por falta de presupuesto ayer. El adverbio temporal no coincide ayer con una conjugación en tiempo presente. O María les regaló un pantalón a su esposo. Este pronombre no coincide con, ¿no? Que actúa en representación de a su esposo, no coincide en número. O a María le duele la cabeza, ese estaría correcto. El verbo como estructurador de la oración. Seguimos con este tema. Existen diferentes esquemas oracionales que expresan una idea. Y la razón por la cual articulamos las oraciones de una manera o de otra reside en la configuración del verbo elegido para cumplir la función sintáctica del núcleo del predicado. Este verbo debe concordar sintácticamente con el sujeto y además la predicación debe ser semánticamente coherente. Como vimos en los casos anteriores, hay incoherencias, no hay concordancia sintáctica. Según Albano, Crespo, Velart y Vaninetti, la formación de una oración depende de las relaciones sintácticas que se establecen entre sus constituyentes, unidades sintácticas, y de las relaciones semánticas que los vinculan. Para lograrlo debo concentrarme en el verbo como categoría de palabra que organiza la estructura de la oración, así como me habían enseñado a mí en la primaria y la secundaria. Fíjate cuál es la palabra que indica la acción, me decían, y fíjate quién la realiza. Ahora sabemos que no solamente esa palabra indica acción, sino que semánticamente indica otros aspectos, que pueden ser estado, que pueden ser procesos. Hablemos ahora de la relación jerárquica de los constituyentes dentro de la oración. ¿Se acuerdan que los constituyentes eran esos sintagmas que estudiamos antes, en semanas anteriores? Sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma preposicional, adverbial y el sintagma verbal que estamos viendo ahora. Veamos estos ejemplos. Juan admitió su equivocación inmediatamente. Podríamos decir Juan admitió inmediatamente o Juan admitió su equivocación. Entre estas tres oraciones, frases sintagmáticas, oración, sintagma verbal, vemos que si decimos Juan admitió inmediatamente, nos quedamos como que nos falta algo para completar ese significado. Pero si decimos Juan admitió su equivocación, la oración estaría entendible. O sea, porque Juan admitió. ¿Qué admitió Juan? Me quedo sin terminar de decir realmente qué queremos afirmar con eso. Como hemos visto, el verbo selecciona los constituyentes exigidos en base a un aspecto sintáctico-función, que sería un sujeto y un sujeto de la oración y los complementos del predicado que son exigidos. Y también se pueden agregar adjuntos o circunstanciales que no son exigidos.
Los aspectos semánticos o los papeles temáticos que se presentan desde el punto de vista del significado, en este caso van a ser el agente, que es Juan, y en este caso va a ser el tema, que sería su equivocación, como objeto directo. Inmediatamente sería un circunstancial o adjunto que me indica modo y que no es exigido. Si lo quito, no cambia el sentido de la oración. Los argumentos que exige el verbo según el aspecto sintáctico, función oracional, y según el aspecto semántico, significado. Según Albano, Giammatteo, Trombetta, la oración consta de dos constituyentes mayores, el sujeto y el predicado, y de un número no determinado de constituyentes menores, incluidos en los componentes mayores, es decir, incluidos en el sujeto y el predicado. En el predicado verbal, que podemos decir en toda la oración, los componentes mayores son el sujeto como componente mayor, el objeto directo dentro del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, los complementos locativos. Esos son exigidos por el predicado verbal y desempeñan papeles diferentes en la estructura argumental. Por ejemplo, un sujeto en la oración puede tener el papel de agente, o el papel de tema, o el papel de beneficiario, dependiendo del tipo de verbo y sus exigencias argumentales. Esto lo pueden estudiar en el capítulo 4 de Giammatteo y Albano, cómo interviene el significado en la conexión de las palabras, y que tienen el libro para poder recurrir a ese capítulo y estudiarlo. Los adjuntos o circunstanciales son externos o periféricos y no son obligatorios. Eso también nos indican estos autores. Ahora vamos a ver los esquemas oracionales según el tipo de verbo o sintagma verbal y la estructura argumental y estructura temática del predicado y que se exigen. Lo vamos a estudiar como esquemas oracionales, así como habíamos visto los esquemas sintagmáticos, nominales, adverbiales, adjetivales. También hay esquemas oracionales que podemos estudiar. Por un lado tenemos el esquema verbal impersonal, que se divide en tres partes. Podemos identificarlos de tres maneras. El esquema conformado por verbos que no exigen ningún argumento o predicado, ningún argumento, y que lo consideramos también desde el punto de vista de los argumentos, desde el significado, como predicado ceroádico. Por ejemplo, con el verbo llover, con el verbo granizar, lloverá todo el fin de semana, granizó en la ciudad de Mendoza. Estos adjuntos periféricos tienen un fin simplemente de adición y dependerán del contexto. Entonces, en este esquema, con los verbos llover, granizar, diluviar, no requieren ningún argumento, son ceroádicos, no agregan argumento. En cambio, en el esquema B, conformado por verbos que requieren un argumento, ¿no? O un predicado monádico, cuando requiere un argumento, por ejemplo, el verbo haber o el verbo hacer, se construyen oraciones del tipo hay 5 niños en el aula o hace frío en la ciudad. ¿Por qué requiere un argumento? Porque no puedo decir hay. ¿Hay qué? Sería la pregunta. 5 niños. Requiere un objeto directo desde el punto de vista sintáctico y un tema desde el punto de vista semántico. Y aquí agregamos un adjunto locativo, no es necesario, en el aula. Si yo digo hay 5 niños, es completamente entendible la oración. El tercer esquema dentro del grupo impersonal sería el conformado por los verbos copulativos ser o estar. Está fresco, es de día.
Fijémonos que aquí no estamos hablando de argumentos. Estos verbos, de alguna manera, lo veremos en la próxima diapositiva, son verbos copulativos, que de alguna manera son el enlace, ¿sí? Actúan como enlace. Acá les puse como nota. Los esquemas impersonales omiten el agente o actor y la marca verbal es la tercera persona del singular. Importante para reconocerlos, siempre están en la tercera persona del singular. Para mayor información, la amplían con Alicia Zorrilla en Claves Gramaticales del Español, las páginas 31 al 39. Pasemos al esquema verbal copulativo. Este esquema verbal no agrega contenido semántico a la oración. Requiere un verdadero predicado para formar oraciones. Solo agrega concordancia al tiempo, modo y al aspecto del verbo. Admite la pronominalización del adjetivo o atributo. Juan es alto o Juan lo es. Entonces, estos verbos copulativos de alguna manera actúan como pseudo auxiliares. Hay dos esquemas. Un esquema puro, también los define Alicia Zorrilla en Claves Gramaticales. Léanlo en las páginas indicadas. Hay un esquema puro de los verbos ser, estar y parecer. Estos son puramente, podríamos llamarlos pseudo auxiliares. Juan, un sujeto paciente, es alto. Predicamos de él ese atributo. Desde el punto de vista de la función, alto como adjetivo es un predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Lo que yo predico de este sujeto. Y este sujeto no es un verbo que realiza la acción. Y el sujeto no es un agente que realiza la acción, sino que es un paciente, ¿sí? Alguien que tiene ese atributo, es su estado personal. Tenemos también un esquema semicopulativo. Estos verbos como acabar, andar, caer, tornarse, ponerse, que indican un proceso, poseen un contenido semántico muy débil. Solitos no significan nada, necesitan una predicación, ¿sí? Por ejemplo, el día se tornó noche, o se hizo noche, o se volvió noche. Ese tema que es el día padeció un proceso del cual predicamos de él ese proceso, ¿sí? Entonces tenemos dos esquemas, el esquema puro con los verbos copulativos, ser, estar y parecer, y el esquema semicopulativo con verbos de transformación, acabar, andar, caer, tornarse, ¿sí? Luego pasamos al esquema verbal intransitivo, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de los tipos de verbos? Bueno, verbos copulativos, verbos impersonales, verbos copulativos, ahora tenemos los verbos intransitivos, que desde el punto de vista de los argumentos que exigen, su predicado es monádico, que quiere decir exige un solo argumento. Estos verbos también pueden ser intransitivos puros, con un sujeto en papel de agente, o intransitivos inacusativos, con un sujeto en papel de tema. Y aquí en este esquema les muestro los dos tipos de ejemplos, de tipo puro y de tipo inacusativo. El de tipo puro, el niño grita desesperado. El de tipo inacusativo, el día amaneció despejado. ¿Por qué es monádico? Porque exige un argumento que es el argumento del sujeto, que, exige desde el punto de vista sintáctico un sujeto, desde el punto de vista semántico un agente en el primer caso, o un tema en el segundo caso. Luego, lo que se agrega al predicado desesperado, despejado, son adjuntos
que no son exigidos. En sí, si yo digo el niño grita, lo puedo comprender tranquilamente. Solamente necesito saber quién realiza la acción, que es el niño en este caso, o el tema del cual yo estoy predicando algo, un atributo que está despejado. ¿Sí? Si quieren completar esta información, de nuevo vayan a claves gramaticales del español. O, por supuesto, al foro de novedades, si hay algo que no lograron comprender. ¿Sí? Continuamos con los esquemas. El cuarto esquema, que es el esquema transitivo. Estamos hablando de verbos del tipo transitivos que exigen predicados, pero en este caso los llamamos diádicos. ¿Qué quiere decir? Que exigen dos argumentos. El sujeto, desde el punto de vista sintáctico, y el objeto directo, desde el punto de vista del predicado, y desde el punto de vista, de nuevo, sintáctico. Le doy un ejemplo. María escribió una novela. En este caso, estoy hablando de un sujeto que es María, que escribe, lo podemos considerar como una acción o un proceso, y estoy indicando qué escribe. Haríamos la pregunta, ¿qué escribe María? Un objeto. Podríamos decir María escribe solamente, podríamos entenderlo, pero en este tipo de esquema yo le agrego un objeto. ¿Qué escribe María? Y responde a esa pregunta. La función temática del complemento. Bueno, María como sujeto sería un agente que realiza esa acción, proceso que es escribir, y que está realizando un objeto directo con un valor semántico de tema, ¿no? Ella escribe algo, que es una novela. Acá nos indica, esto lo pueden estudiar, hay una clasificación de este tipo de verbos propuesta por Rodríguez Ramalle en claves gramaticales del español, que les digo que las estudien. Y también Zorrilla nos dice que el sujeto y tema o paciente en este tipo de esquemas oracionales no coinciden. El verbo transitivo selecciona su objeto directo, identificado mediante una forma pronominal en caso acusativo, que es lo, la, los, las, ¿no? María la escribe, en este caso, novela que coincide con género y número. Si uno hubiese dicho María escribió muchas novelas, las escribió. Seguimos con el género femenino. Y así podríamos cambiarlo si los géneros son masculino, y irían cambiando este tipo de pronombres o formas pronominales. Y nuestro último esquema, el esquema de verbos ditransitivos. Estos verbos ditransitivos exigen un predicado triádico, es decir, exigen tres argumentos. Son esquemas más complejos. Este esquema exige un sujeto, un objeto directo y un objeto indirecto o complemento locativo. Les dejo dos ejemplos, uno con objeto directo, objeto indirecto, y uno con objeto directo y con complemento locativo. Por ejemplo, María le entregó el informe a su jefe. Ahí tenemos un objeto directo y un objeto indirecto. Y nos preguntamos, ¿qué entregó y a quién se lo entregó? En el segundo caso, María puso los libros en un cajón. María, el sujeto, puso algo que los libros, ¿dónde? En un cajón. Y ese en un cajón completa la idea del verbo poner, porque uno pone algo y la pregunta que nos viene a la cabeza es ¿dónde? Porque si no, es como que queda incompleto el sentido de esta oración. Estos esquemas lo requieren.
Recordemos que a veces hay algunos verbos que aplican para varios esquemas, por eso es importante conocer el significado. Y si no conozco bien el significado, lo busco en el diccionario y me fijo cuántos usos tienen esos verbos. ¿Sí? Aquí debajo, y aquí hablamos entonces del sujeto como agente, siempre, el objeto directo siempre es como tema, y el objeto indirecto o el complemento locativo va a tener un valor desde el punto de vista del argumento de meta, que sería o benefactivo, beneficiario, podríamos decir, o en el segundo caso, en un cajón, sería locativo o ubicación. ¿Sí? Y acá les puse una nota. El objeto directo puede reemplazarse por la, lo, la, los, las. Ejemplo, María entregó el informe, María lo entregó. Y el objeto indirecto puede reemplazarse por le, les o se. María le entregó el informe a su jefe, María se lo entregó. Ese se es una marca de presencia de objeto indirecto. ¿Sí? Y les puse estudiar clasificación semántica de los verbos propuestos en Zorrilla, claves gramaticales del español, páginas 31 al 39. Con esto terminamos con los esquemas, es decir, tenemos 5 esquemas. Les recomiendo que los vuelvan a repasar, que los miren, que lean los textos que les propongo de lecturas, las páginas indicadas, el capítulo indicado, y cualquier duda la lleven al foro de novedades. ¿Sí? La clasificación de papeles temáticos según Bosques y Gutiérrez. Rejax, me cuesta mucho decir ese apellido. Los papeles temáticos de los constituyentes oracionales, según estos autores, son agente, causa, instrumento, tema, paciente, experimentante, beneficiario, destinatario, ubicación o locativo, origen o fuente, meta o destino, cantidad. Revísenlos, los menciona Alicia Zorrilla en Claves Gramaticales del Español y los define, describe, aporta ejemplos. Mírenlos porque vamos a tener una actividad. ¿Sí? Una misma función sintáctica puede cumplir diferentes papeles según lo exija semánticamente el verbo. Esto se refiere a los papeles temáticos del predicado. Y que estos papeles van a depender del tipo de verbo y dónde estén. Por ejemplo, Pedro, como sujeto agente, dio una charla, esa charla es un tema, o una charla se vuelve tema, fue dada por Pedro, que sería el complemento agente. Y agente también, porque es quien dio la charla. Así que toda esta información también la pueden encontrar en toda la bibliografía que les marqué para que lean y completen la síntesis que les realicé. En conclusión, hemos planteado el concepto de la oración como la unidad principal para la construcción de significado. Hemos estudiado el papel sintáctico y semántico del verbo como organizador principal de la oración. También hemos visto cómo los constituyentes de la oración se ubican con relación al verbo en una escala de mayor a menor importancia según las exigencias temáticas de este. Hemos visto la diferencia entre complementos y adjuntos o circunstanciales del predicado. Hemos planteado los esquemas oracionales, que son 5 según su verbo y tipo de predicado. El esquema impersonal, predicado seroádico, el copulativo, el intransitivo con predicado monádico, el transitivo con predicado diádico y el ditransitivo con predicado triádico. Hemos mencionado las clasificaciones de los verbos de Rodríguez Ramalle en Zorrilla, claves gramaticales del español. Hemos incluido a grandes rasgos los tipos de papeles temáticos de los constituyentes de la oración según la clasificación de Bosques y Gutiérrez en Zorrilla. Hemos visto que una función sintáctica determinada puede cumplir diferentes papeles temáticos según lo exige el verbo y que pueden acceder a ejemplos y estudiarlos en el capítulo 4
de Giammatteo y Albano, en léxico, en lengua, léxico y gramática, etcétera, etcétera. Y finalmente hemos planteado la importancia del estudio de la oración y de sus estructuras gramaticales desde un enfoque sintáctico-semántico, porque nos aleja del tradicional concepto automático de identificar al verbo del predicado como la palabra que realiza la acción y al sujeto de la oración como la persona que realiza esa acción. Ahora sabemos que no es lo único que debemos tener en cuenta en el análisis, que no seamos autómatas en el momento de hacerlo, que busquemos el sentido de ese verbo en esa oración. Sabemos ahora que los verbos, además de ser el núcleo del predicado, tienen un valor semántico, argumentativo, que puedo chequear en el diccionario de la RAE, por ejemplo, si tengo dudas, y que ese valor semántico, argumental o de significación puede ser uno, como en llorar, salvo algún uso metafórico, o puede ser más de uno, como en apoyar. Por ejemplo, apoyó el bastón sobre la mesa. Juan se apoyó sobre el bastón. Juan apoyó la propuesta de la compañía. Tiene muchos usos. Y también sabemos ahora que hay esquemas oracionales, por lo menos vimos 5. Podríamos hablar también de los esquemas de verbos pronominales, que los pueden estudiar también en Alicia Zorrilla, y que podemos estudiar y que nos simplifican la tarea de comprensión lectora y de relación cuando conocemos sus esquemas, indudablemente. Después de todo, la importancia de conocer la gramática reside en los beneficios que ofrece para comprender mejor el pensamiento de otros y para poder comprender mejor nuestro propio pensamiento, poder expresarlo en forma comprensible y poder ser mejores críticos de nuestras producciones y las de terceros. Les dejo la bibliografía con la cual he trabajado y que ustedes también tienen. Los invito a leerla, a estudiarla, a analizarla, a criticarla, a relacionarla con conceptos ya estudiados en lengua española 1 y a traer todas las dudas que les vayan surgiendo a medida que vayamos viendo los temas, en este caso de la unidad 1, y que luego vamos a seguir avanzando hacia los nuevos en las siguientes unidades. Les agradezco el tiempo largo que le han prestado a este video. Estoy a su disposición como su tutora para todas las consultas que deseen realizarme y van a encontrar tareas para fijar estos conceptos, tareas de identificación, tareas de uso, que las encontrarán en la semana. Muchísimas gracias.